simplemente con modificar la parte geométrica, la forma que tiene ese cable por el que circula una corriente, van a estar modificando el campo magnético. ¿Cuál sería la idea? La idea sería tratar de manipular el campo magnético de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos nosotros? Y bueno, siempre se van a necesitar campos magnéticos muy intensos, y ya vamos a ver por qué. Observe esta configuración interesante cuando ustedes construyen. Esto se conoce como espira. Espira es un anillo, ¿ven? Es un conductor cerrado, ¿sí? ¿Está bien? Que puede, bueno, en este caso tiene una forma de anillo, pero no necesariamente una espira puede tener esta forma, simplemente una especie de circuito, por así decirlo, cerrado. Acá han logrado la mayor concentración de campo en el centro. Es decir, que ustedes de alguna manera están pudiendo modelar, pudiendo dominar ese campo magnético. Y ustedes han creado un campo intenso en el interior para alguna función que van a necesitar después. Y en el exterior es mucho menos intenso el campo. Aparentemente es una figura un poco caótica, pero sí se observa que en el centro la intensidad de campo, ¿sí?, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque se suman las contribuciones. Acá están más cerca, ¿sí? Ahora sí, si ustedes han podido concentrar el campo en una espira, imagínense si suman varias espiras. Esto es una espira que sigue a continuación de la otra y así sucesivamente, ¿no? Por la forma de espiral que tiene. Han logrado concentrar muchísimo campo en el centro, simplemente tomando un conductor y dándole esta forma, nada más, o sea, es decir, variando la forma geométrica. Y afuera tienen esta forma, o sea, tienen campo magnético, pero de mucha menor intensidad. Este campo magnético, es decir, ustedes de alguna forma están creando una especie de imán artificial, ustedes simplemente haciéndole circular una corriente por este conductor que toma esta forma de espiras, concentraron tremendamente las líneas de campo en el interior. Esto tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido, es decir, esto que está aquí ya es un imán. Después discutiremos si es un imán de una gran potencia, de pequeña potencia, ¿sí? O sea, si es un imán fuerte, mejor dicho, o un imán débil. Eso lo discutiremos, pero por lo pronto se observa que este es un fenómeno magnético, es muy interesante, ¿no? La densidad de campo que hay acá en el interior. De hecho, ustedes jamás van a apreciar, si ustedes tienen un conductor, le hacen circular corriente, y ustedes le acercan un imán, jamás van a apreciar nada, porque la intensidad de campo es muy pequeña. Pero si ustedes le dan esta forma, ya la historia cambia. Esta es la forma perfecta. Cuando construyen esto se conoce como toroide. Esta es la forma perfecta. Todo el campo magnético queda concentrado en su interior. Es muy interesante ver cómo uno puede, a través de esa forma geométrica que le da a esta. Bueno, no les dije, pero la sumatoria de espiras, es decir, cuando usted tiene muchas espiras, en definitiva ese arreglo geométrico se conoce como bobina. O sea, lo que ustedes vieron recién era una bobina. Y todos los motores, todas las máquinas eléctricas tienen bobinas. Entonces ya se estarán dando cuenta que las máquinas eléctricas van a necesitar grandes cantidades de campos. ¿Sí? Esto, bueno, es un análisis interesante de qué. Esto ya está relacionado con la ley de Lorentz, ¿sí?, que la vimos ahí, la mencioné en el motor de corriente continua, le dije que ustedes la vean por su cuenta, pero la mencioné. Fíjense cómo de pronto ustedes tienen acá una carga eléctrica, la desplazan a través de un campo magnético. ¿Quién lo generó el campo? Este conductor. Mueven una carga dentro de un campo magnético y esa carga va a experimentar una fuerza. Dependiendo del sentido que lo muevan, esa fuerza será de atracción hacia el conductor o de repulsión. Esto que están viendo acá, este sencillo procedimiento que lo han visto en Física 2, es el principio de funcionamiento de los motores. ¿Sí?
Porque el motor nos va a entregar a nosotros fuerza por distancia, o sea, torque. Una fuerza, ¿sí?, con respecto al eje de giro, que es el torque. Entonces un motor es productor de torque, o sea, en definitiva nos está entregando una fuerza, nada más que en el movimiento circular le llamamos torque porque es una fuerza con respecto a un eje. Entonces se darán cuenta que este procedimiento, el de mover una carga, ¿sí?, dentro de un campo magnético, genera una fuerza. Ese principio es el principio de funcionamiento de un motor. Después veremos qué tipo de configuración tendrá, tecnológicamente cómo se adapta, pero ese es el principio de funcionamiento de un motor, ¿sí? La fuerza que experimenta una carga dentro de un campo magnético. Principios comunes a todas las máquinas eléctricas. Bueno, uno dijo una carga, pero si en vez de una carga, ¿qué opinas si ponemos varias cargas? Es decir, pongo un conductor y le hago circular una corriente. Una corriente es eso, varias cargas. Entonces le hacemos circular una corriente en este sentido. ¿Qué va a suceder? Entre este cable y este cable va a experimentar una fuerza de repulsión. Fenómeno que ustedes lo conocen a través de dos imanes. O se atraen o se repelen. Estos conductores va a suceder exactamente lo mismo. Bueno, este muchacho parece Manuel Belgrano, ¿no? Pero no es Manuel Belgrano. Está relacionado con la parte eléctrica. Bueno, esto de acá es potencial, pero no viene el caso. Ya demasiado hemos visto un espectáculo que hemos visto realmente muy útil. Bueno, eso, en base a eso, ahora quiero que veamos otro videito muy interesante, que tiene que ver con el principio de funcionamiento también de todas las máquinas eléctricas, fenómeno común a todas las máquinas eléctricas. Bueno, esto que están viendo es una espira, ¿sí? Ya vimos lo que era una espira. Estas líneas verdes, que van de arriba hacia abajo, representan el campo magnético. El campo magnético se representa, bueno, por estas líneas, que vamos a ver la densidad de líneas. Si la densidad de líneas es muy grande, el campo magnético es grande. Si la densidad de líneas es, o sea, tiene menor densidad de líneas, van a ver que son más abiertas las líneas entre sí, el campo magnético es menor. Acá lo que está indicando de alguna manera que si en este anillo, es medio rápido el video, ¿no? Pero si ustedes observan acá, hay una densidad de líneas de campo, ¿no? Acá hay 3 líneas que atraviesan la espira. Si avanzamos un poquito más, fíjense, ya hay 1, 2, 3, 4, 5 líneas de campo. Varió la densidad de campo, es decir, varió el campo que atraviesa la espira. Por lo tanto, por física 2, aparece la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que si hay una variación de un campo magnético, ¿sí?, yo lo voy a poner acá en cristiano, ustedes igual ya esto lo recontra conocen, aparece algo que se llama FEM, le ponen la letra E mayúscula, y que va a ser igual N por dφ sobre dt. ¿Sí? Esto que está acá está relacionado con el campo magnético, por el flujo es igual al campo magnético por la sección. ¿Sí? Es la cantidad de líneas de campo que atraviesan, ¿está bien?, una determinada superficie. O sea, el flujo es directamente proporcional al campo magnético. Es decir, esto de acá quiere decir, ¿qué representa una derivada? Una derivada representa una variación. Si hay una variación de flujo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Había 3 líneas en un principio, ahora hay 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, la espira ve que hay una variación de flujo acá. Esto ve la espira. Una variación de flujo. Si hay una variación de flujo, automáticamente aparece una FEM. ¿Y qué es una FEM? No es otra cosa que en Bornes una tensión. Listo. Si tengo una tensión y un circuito cerrado, circula una corriente. ¿Está bien? Esto que está acá es la tensión. Y esto es el flujo. Fíjese acá, el flujo es constante y después empieza a aumentar el flujo. Tengo una mayor cantidad de densidad de líneas de flujo. Y acá aparece algo extraño. Primero, esta espira es cerrada. Y si yo tengo acá una FEN adentro, si esto hago un instante de tiempo, acá va a circular una corriente por acá, porque tengo una FEM, es una tensión, ¿sí? Circula una corriente y esta corriente le genera estas líneas
de flujo. ¿Sí? Genera esta línea de campo, mejor dicho, ¿no? ¿Mm? Por lo tanto, acá hay un doble fenómeno. ¿Sí? Como varía el flujo, genera una tensión. Como está cerrada la espira, circula una corriente. Y esa corriente genera también otro campo. Es decir, este es el campo original que produce la FEM. Pero después acá aparece otro campo. Acuérdense la línea tangente acá B. Y este campo es que, por culpa de esa FEM, que se ha producido una corriente. Es decir, tengo un campo original y después tengo otro campo producido. ¿Sí? Generalmente esta FEM se le conoce como FEM inducida, ¿no? Porque es producida, es creada de alguna manera. ¿Sí? Pero esa FEM, como esto, si esto estuviera abierto, la FEM queda ahí, punto. Pero como está cerrado, circula una corriente. Esta corriente hace que se genere otro flujo. A su vez, este flujo se tendría que componer con este, ¿no? Pero eso es otra historia. Es otro capítulo. ¿Sí? Bueno, veamos, acá hay una variación. Veamos qué sucede. Tac, tac, varía, se sigue circulando la corriente. Fantástico. Acá hay un instante donde no varía, ¿eh? Guarda, presten atención acá. Presten atención a esto. No, 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 ¿dónde vas? Estás rebelde. Fíjense acá. Esto es un flujo bastante intenso, pero constante. Es constante, no varía en el tiempo. Por lo tanto, acá no se produce ninguna FEM. No va a circular ninguna corriente. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Solamente se va a producir FEM si hay un flujo variable. Si la espira ve un flujo variable. ¿Sí? Ahora sí, empieza a disminuir, varía, se genera. Acá nuevamente no varía, es constante. Fíjese que no me interesa si el campo es más chico o más grande. Simplemente no varía, se mantiene constante, no se genera FEM. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasó? El campo lo dejo como estaba. No varía. Pero ¿qué sucede? Acá vamos a generar FEM de una manera distinta. Vamos a hacer que varíe acá la posición de la espira. Le vamos a entregar movimiento. La espira va a variar su posición con respecto a este flujo. Es decir, la espira está viendo una variación de flujo, porque le cortan las líneas de campo. Comenzó teniendo una, dos, tres líneas que la cortaban. Ahora se inclinó y solamente tiene dos. Entonces está viendo un flujo variable. Es decir, el flujo variable lo puede ver de dos maneras. O varío el campo y le dejo quieta la espira, o dejo el campo quieto y varía la espira. Son las dos formas que ustedes tienen de poder producir FEM. Fenómenos, este fenómeno que están viendo acá, es el fenómeno ¿de qué? De los generadores. Así de fácil. Generadores. Entonces, ¿qué hay en un generador? FEM. Esa FEM en los bornes de la máquina es tensión. Un generador es un productor de tensión. Eso lo dije cuando vimos generador de corriente continua. Principio de funcionamiento de un generador. ¿Y cómo funciona un generador? Con ese famoso dφ sobre dt, obviamente en el número de espira. Acá es 1, porque hay una sola espira, ¿no? Más espira, más FEM. Tengo más espira, más FEM, lógico. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Le entregan movimiento, a esto ustedes le están entregando movimiento, y esto, ¿qué les va a entregar a ustedes? Obviamente, acá abren la espira y les va a entregar una FEM. Y ahí tienen el principio de funcionamiento del generador. Es así de sencillo. Usted entrega el movimiento, eso hace que la espira vea una variación de flujo y se genera una FEM. Ni más ni menos. Obviamente que después verán tecnológicamente cómo esto se puede hacer grande para producir tensión en grandes cantidades. Y eso es otra historia. En vez de una espira podrán varias espiras, en vez de un campo magnético débil podrán un campo magnético más grande. Como gira, bueno, tendrán que crear un elemento, ¿sí?, que sea rotante, que esté en una carcasa, que sea rotante, son todas las historias y toda la yerba. Pero la física es maravillosa, o sea, con esto nomás ya tiene un generador. Es una cosa increíble. ¿Sí? ¿Y qué tienen después? Y un motor, ya lo acaban de ver con la ley de Lorentz, es el principio motriz, es el principio base, por así decirlo, ¿no? Y después le agregaremos todos los adornos que consideremos. ¿Sí? Bueno, esto es
física 2, pura. ¿Sí? Fantástico. Esto está para que ustedes pues lo vean, lo analicen, lo vean tranquilos. ¿Sí? Perfecto. Con estos dos, yo creo que ya están en condiciones de entender cualquier máquina eléctrica. Bueno, veo que se siguen sumando participantes al evento, mejor, qué bueno. A partir de eso, miren, podemos ver un videito más, uno más, que está muy interesante también. ¿De dónde lo abriste? Transformado. Bueno, acá está. Muy cortito esto. Fíjense, de alguna manera, acá hay una bobina conectada a una fuente de tensión. Se le hace circular una corriente. Bueno, la corriente variable es alterna, sabemos. Hay que tomar un instante de tiempo. Si suponemos que en este instante de tiempo acaba de más a menos, o sea que está en este periodo acá arriba. Esto circula. Si circula esta corriente, por la regla de la mano derecha, en teoría, va a generar un flujo, campo magnético B para acá, por supuesto. Pero todo ese campo, en esta sección que está acá, ¿sí? Porque acá tiene una sección rectangular, acá atraviesa las líneas, porque obviamente estas líneas van por acá, ¿no? Se conducen por acá. En vez de poner todas estas líneas, yo pongo una sola cantidad, mucho más fácil el flujo, que sabemos que B por S, ¿sí? El flujo. Es decir, esta corriente termina creando un flujo. Ese flujo es de la misma naturaleza, tiene la misma señal que esto, ¿sí? El flujo tiene la misma señal, termina siendo así un flujo alterno, porque la corriente es alterna. La corriente genera un flujo, ¿sí? Ese flujo, de alguna manera hay que conducirlo. ¿A dónde? Lo vamos a conducir a otra espira. ¿Cómo lo vamos a conducir? A través de un material que se conoce como ferromagnético. Es un material especial que existe en la naturaleza, es muy caro, ¿sí? Creo que en el país no se procesa, se importa. Y tiene la propiedad de conducir, como el cobre tiene la propiedad, el cobre y el aluminio tiene la propiedad de ¿qué? De conducir la corriente eléctrica. Este material ferromagnético conduce ¿qué? El campo o flujo, como lo quieren ver. Tiene esa propiedad. Entonces acá se genera flujo y lo vamos a conducir ¿a dónde? A esta otra bobina. Y en esta otra bobina, ¿qué va a pasar? Mire, observen, ¿no? Esta bobina va a haber un flujo variable, porque este flujo es variable porque la corriente es variable. Y se va a producir una FEM también, pero esta la voy a llamar 2. Acá tengo una FEM en bornes E2. ¿Sí? Eso es lo que tengo. ¿Está bien? Entonces, es el principio transformador. Acá genero un flujo variable, lo conduzco a través de este que está aquí, y acá, como es un flujo variable que atraviesa una espira, se genera una FEM. Pero aquí hay algo muy interesante. Regulando el número de espiras que hay acá, pueden regular la tensión. Y ese era el objetivo del transformador, que yo lo dije en la primera clase. Transforma. ¿Qué transforma? Cantidades. ¿Qué transforma? Tensiones. También corriente, por supuesto. Si transforma tensión, se va a transformar la corriente. Entonces, supongamos que esta tensión sea muy alta, acá la I1, que es prácticamente igual a la B1 que entra acá. Este 2 la puedo hacer mayor o menor de acuerdo a esta cantidad de espiras. Y ahí produzco la transformación. ¿Sí? Más o menos, ese sería el principio de funcionamiento. Acá hay algo muy interesante también que no les comenté. Este material ferromagnético no solo conduce, no es solamente un conductor, es un amplificador también. De alguna manera, ¿no? Si yo acá tengo un flujo que existía antes que esté este material lo que hace es lo multiplica, ese flujo, amplifica, ¿sí? Crea un flujo muy poderoso. Un fenómeno físico interno que hace que este flujo
aumente su magnitud utilizando este tipo de material. Por eso se usa también, no solo para conducir la línea de flujo, sino ¿para qué? Para potenciar, aumentar ese flujo. Tiene esas dos propiedades, ese material ferromagnético que se lo conoce también, es decir, esta parte constitutiva del transformador se conoce como núcleo, que está hecho de material ferromagnético. Bueno, vamos de a poco, vamos. A eso a rasgos generales. Bueno, ahora vamos a comenzar un estudio un poco más serio de todo esto. Sí, ya más de libro. Sí, esto que los cuento está muy interesante para que tenga una idea de lo que aspiramos, ¿no? Más o menos, tener una idea de qué estamos por ver. Si no, está difícil la cosa. Esto es un transformador, como lo ven aquí. ¿Mm? Transformador es una cuba metálica. Es decir, cuando nosotros vemos esto, de pronto a mí me surge, ¿por qué no lo vemos mejor? ¿Por qué no vamos un poquito a la realidad y nos dejamos estos esquemas de libro? Ya que estamos, vamos a la realidad. Hay dos tipos de transformadores, básicamente. Transformador de distribución, que es el que hay en ciudad, el que todos conocen, levanta la vista, se fijan, uy, se me cortó la luz, el otro día a mí se me cortó la luz, ¿qué hice? Me fui caminando hasta el transformador. Y ahí ve a la gente trabajando desde la. ¿Sí? El transformador es el que nos provee la energía eléctrica a todas las viviendas. ¿Sí? Así que es cuestión de ustedes salir y ver de qué transformador se alimentan ustedes. Bueno, esto es una marca, hay varias marcas, yo les cuento con la que trabajamos nosotros, con la que más trabajamos. Serweni, ¿sí? La conocen ustedes, quizás han visto alguna bomba, Serweni también. Hay una fábrica de transformadores ahí en Santa Fe, Galvez. Esto es un transformador típico de distribución. Acá ven esta superficie aleteada, es, es un radiador en definitiva, ¿no? Aumenta la superficie, ¿para qué? Para poder disipar mayor cantidad de calor interno, porque bueno, es una máquina eléctrica, circula la corriente produce calor. Entonces, bueno, tiene esta situación. Así son. Estos son los aisladores, esta es la realidad, nada más que, bueno, ustedes tienen que levantar la vista y está un poquito más alto, fácilmente debe estar 350, ¿no? 350, un poquito más me parece. Son 7 y 4, 5 metros, 4 metros más o menos, de acá abajo, ¿sí? Bueno, esta estructura que lo soporta son máquinas muy pesadas, después vamos a ver el peso. Acá adentro hay 3 bobinados, porque son trifásicos, que acabamos de ver nosotros, es un transformador monofásico, esto es trifásico, la realidad. Hay monofásicos, pero muy pocos, sobre todo los monofásicos son en electrificación rural, donde ahí hay muy poco consumo, ¿sí? Viviendas precarias, pequeñas, y hay muy poco consumo. En ciudad, todos trifásicos, muchachos, ¿sí? Esto de acá es un tanque de expansión del aceite, acá hay aceite en su interior. ¿Mm? Ah, la miércoles, nieve también lo ponen los muchachos, sí, seguro, en el sur. Fachero. Esta es como arman una bobina los tipos. Yo tengo foto ahí de la fábrica, alguna fotito, me consiguió alguien que fue de visita. No las podemos entregársela porque medio que es confidencial, pero sí la podemos ver. Esto de acá, fíjense, acá acaban trabajando, ¿sí? Con material propio del transformador. Acá también. Pero esto es lo que nos va a interesar a nosotros. El transformador tiene medidas. Acá están las medidas. Y acá aparece algo muy importante. Vamos a poner un transformador. Bueno, ¿cuál es la tensión a la cual lo vamos a conectar? Generalmente acá en La Rioja, en ciudad, 13.200 voltios o 13,2 kilovolts, como lo quieran ver. ¿Sí? Y la salida, acá la PN 0,4 kilovolts, en realidad es 380, ¿no? 380 a 220, nada más que le pone acá como si fuera 400 voltios. Potencia de los transformadores, ¿sí? Potencia, no se olviden que es igual a U por I. Y eso ya lo tiene re claro. Entonces, estos transformadores están, digamos, por así decirlo, no se miden en tamaño. Lo que se mide es, esta es la unidad. Yo tengo un trafo de 25 kVA. Si ustedes salen a la calle, ¿lo ven? Por ejemplo, el mío es... Me mató, creo que es 315, el que está acá en la esquina, que tengo yo.
Pero yo he puesto, cuando trabajaba en la distribuidora, hasta 1000 kVA. Puse, ¿no? Pero es normal ver un 315, un transformador de mediano para arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Después tiene el de 630. ¿Está bien? Esto se usa. Yo trabajé en la distribuidora de energía eléctrica en la provincia de Tucumán un tiempo y usábamos mucho de esto, que hay mucha densidad de población allá, ¿no? Entonces esto era lo más común. En cambio acá, 315 en la periferia del centro, más o menos, ¿no? Y después ya va bajando. ¿Sí? Esto sí puede ver en el centro bastantes. De hecho, yo repotencié una cámara en el centro y puse de esta característica. 1000 kVA. Ah, bueno, usted por ahí decía, es mucho, es poco. Bueno, fíjense ustedes que, por ejemplo, si ven la boleta de la luz, en teoría su casa dice 10 kVA, hasta 10 kVA, ¿no? Esto es una medida normal para una vivienda, 10 kVA. Entonces de ahí pueden sacar la cantidad de viviendas que pueden alimentar. Entonces tengo unos 100 kVA y uno diría, bueno, son 10 viviendas. Pero bueno, a grosso modo, en realidad cuando se hacen los cálculos en los planos, se calculaba un kVA. ¿Por qué? Porque hay un coeficiente de simultaneidad, no siempre está todo prendido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se calculaba un kVA, esto en barrios más de la periferia. En barrios ya tirando más para el centro, 5 kVA más o menos. Pues no se olviden que un trafito, estas son manzanas, por ejemplo. ¿Sí? Un trafito que tiene, este es el símbolo del trafo en un plano. Un trafito tiene que alimentar, ¿eh? Va la línea eléctrica por acá, va por el frente, tiene que alimentar. Entonces, tengo 10 viviendas acá, por un promedio, ¿no? 40 viviendas más o menos por cuadra. Entonces, así es el cálculo, a grosso modo, ¿no? Un kVA, y si no, ya te vas, puede ser 3 kVA, ¿sí? 5 ya cuando estás más céntrico. ¿Está bien? Para que se den una idea. ¿No? Yo para que tengan un orden de magnitud de las potencias. Entonces, el transformador es grande, chico, bueno, se fijan acá, la potencia. Eso le va a decir si es grande, chico. 25, 40, 63. Yo les digo las potencias que más he visto yo, 25, 63, poco de 40, 100 es muy común, 125 he visto, no tan común, pero he visto 160, 200, este no, 315 seguro, algo de 400, muy poco de 500 y este muchos. ¿Tá? Esto casi también, esto hemos instalado también, pero casos muy particulares, alguna finca, cosas así. Y esto, por ejemplo, en cámara subterránea. Esto al lado de Telecom, en su momento yo en el año 2007 habíamos cambiado y habíamos puesto uno de estos, de 1000 kVA. Acá hay algo muy técnico que habla de las pérdidas que se van a producir en esa máquina de vacío de cortocircuito. Eso es muy técnico, lo vamos a ver después a medida que avancemos. La misma la tensión de cortocircuito es muy técnico. Acá las dimensiones es importante. Cuando yo me acuerdo tuvimos que poner este trafo de 1000 kVA, casi no nos entra las medidas, ¿no? Es un trafo bastante grande. Y acá me habla de la masa, el peso. Esto, miren, 410 kilos el de 25 amperes. Obviamente no lo pueden, los changos no lo pueden levantar a mano, sí o sí grúa. Entonces cada vez que nosotros hacíamos un cambio de transformador, porque con una repotenciación, lo que fuere, justo nos pasaba a veces los fines de semana que se explotaban los trafitos, se quemaban por sobrecarga, había que cambiarlo, bueno, pero naturalmente con una grúa. Ya el cuerpo humano, ya imagínense lo que lleva una bolsa de cemento de 50 kilos, olvídense, esto es como si ustedes llevaran, ¿cuánto? Llevar 8 bolsas de cemento, imposible. Entonces, bueno, acá ven, ahora miren lo que pesa 3 toneladas pesa el de 1000 kVA, ¿no? No es moco de pavo. Y el que tengo ahí cerca de casa, entonces es 1220 kilos. ¿Sí? Bastante. Obviamente tendrán que ver la tabla de la grúa, porque la grúa tiene una pluma. Este es el nivel del piso, este es el camioncito de la grúa. ¿Sí? Bueno, esos camiones que hago yo. Esto de acá tiene que una determinada distancia acá, ¿sí? En realidad, y una determinada longitud acá, ¿no? O sea, acá tiene un determinado peso y acá tiene una determinada longitud. ¿Está bien? Entonces esto genera un momento, tiene que ir a la tabla ustedes, ¿sí? Que es la fuerza por la distancia que van a tener, ¿no? Bueno, en realidad es perpendicular, ¿sí? Esto genera un momento. Y por eso es que se caen las grúas, porque no usan la tabla con los momentos. Entonces, lógicamente, las grúas se caen. En el caso de la cámara que nosotros hicimos en Telecom, en su momento, que abastecía Telecom,
teníamos una calle y estaba metida, entonces estaba lejos. Hubo que contratar una grúa grande porque esta pluma, cuanto esta pluma esté más vertical, más cerca del vehículo, más fuerza puede levantar. Cuando esté más lejos, menos puede levantar. Entonces tuvimos que tener una grúa bastante potente, bastante grande, mejor dicho, para que pueda levantar un peso lejos, ¿sí? Bastante lejos. ¿Está? Bueno, dato curioso nada más. Así que esta es la realidad. Esto es lo que hay, muchachos. Dependerá del que a mí me ha tocado hacer algunos cálculos de barrios, algo bastante sencillo. Y dependerá del cálculo, ¿sí? Que ustedes hagan, porque también tienen en cuenta que un transformador no puede, yo no me puedo ir con un transformador y alimentar a 5 o 6 cuadras de lejos, porque ya entran otras cuestiones que se llaman caída de tensión. O sea, cuanto más lejos, empiece a empeorar la caída de tensión. Porque no se olviden que un cable es representado por una resistencia. Y cuanto más largo el cable, más grande la resistencia. Y si usted acá tienen un valor de tensión, acá tienen otro valor de tensión, siempre esta tensión va a ser menor, porque acá hay una caída. Acuérdense la ley de Kirchhoff. Entonces, cuanto más longitud tengo, mayor caída acá. Entonces, quiere decir que B2 es menor que B1, sí. Pero B2 no puede ser muy chico. Hay una tolerancia que es de un 8%. Por lo tanto, yo no me puedo alimentar con un transformador a 10 cuadras de distancia. Lo he visto, lo han hecho, pero no corresponde. Entonces, bueno, dependerá del calculista qué transformador seleccione. Así de fácil. Bueno, esa es la realidad, listo, pero a nosotros nos interesa realmente el principio de funcionamiento de estos bichitos. Por ejemplo, otra marca, transformador Mayo. ¿Sí? Acá está la cuba, donde están las bobinas, acá adentro. ¿Sí? Estos son los aisladores de media tensión, por eso son más grandes. Y estos son los aisladores de baja, donde acá aparece uno más. Acá hay 3. Este más es el neutro. El tanque de expansión, acá tiene una pequeña protección para que no le entre humedad al aceite. Acá hay un cañito para sacar el aceite, cada tanto una muestra, ¿sí? Para ver si el aceite está en buenas condiciones. Es como un auto. Un auto se le cambia el aceite, un transformador también se le cambia el aceite. Gracias. Y acá aparecen también las potencias, ¿sí? Muy en concordancia con el otro, ¿sí? La misma historia. ¿Está bien? ¿Sí? Este es más grande, 315 kVA. Miren lo que es uno de 315. Bastante grande. Gracias. Ahí me trajeron algo de comer. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la realidad de lo que es un transformador rural. Esto es un transformador rural. Es chiquitito. Van a encontrar montones de monofásicos, bifásicos, algunos trifásicos. Son de potencias pequeñas y van enganchados a un poste. Acá como lo ven, o sea, una estructura mucho más liviana, más barata. ¿Sí? O sea, esto es más liviano. Por lo tanto, la estructura que necesita es menor. El otro necesitaba 2 postes. Este es monoposte, se coloca en un solo poste. En este caso, bueno, este es más grande. Se colocó en 2 postes. Pero estos postes que ven acá son más baratos. Bueno, estos son de hormigón, pero la generalidad de los casos son postes de madera. ¿Sí? A mí me tocó, en un tiempo estuve a cargo, ¿sí? Después tuve la parte de inspección, todo eso. Cuando se hizo acá en La Rioja, 6.000 kilómetros de línea de media en postación, la mayoría en postación de madera de líneas rurales. ¿Sí? Acá hay otro trafito, pero le voy a mostrar la generalidad. Así son, chiquititos. Mejor, la marca que más trabajamos en realidad es esta, Mayo. ¿Sí? Se habían comprado muchísimos de estos porque, bueno, se hizo un proceso de licitación y salieron más baratos. Así son. Estos son los chiquititos monofásicos. Fíjese las potencias, 3 kVA, 5 kVA, 10 kVA, 16 y 25. ¿No? Nosotros colocamos sobre todo de 5 y de 10. Es lo que más colocamos monofásico. Más que nada 5, porque ya 10 tratamos de hacerlo trifásico. ¿Sí? Fíjense, acá hay bifásico, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, acá es para otra tensión, también puede haber el 33, por eso tiene acá ahí estos aisladores que parecen cuernos, ¿no? Los aisladores acá que son más grandes, ¿sí? Y acá, bueno, el trifásico de 63 que hemos colocado esto, pero en menor cantidad. Esa forma tienen de tachito, un tacho, ¿sí? Bueno, ya está, ya los conoce, listo.
Ven que no es lo mismo ver esta imagen que ver lo que hay en la realidad. Acá adentro, como les dije, están los bobinados. Esto es un material bastante fuerte que debe contener la cuba, que debe contener al aceite, que tiene la función de refrigerar y a su vez de aislar, las dos. Este es el interior, lo que hay adentro, lo que no se ve. Yo le mostré recién dos bobinas separadas. En realidad, la realidad, ¿cuál es? En una misma columna se optimiza. Está el bobinado de baja y el bobinado de alta. Así de sencillo y se repite. Son las tres fases para cada fase. Estos son los símbolos que van a encontrar en la literatura. Estos siendo por ahí más comunes en muy baja tensión. Y esto es lo común ya de baja tensión para arriba. Este símbolo. Inclusive acá muestran la forma en que se conecta. Muy bien. Entremos entonces nosotros de lleno a lo que es el transformador. Acá tenemos, muy parecido al esquemita que vimos recién en el video, tenemos el núcleo, que es el material ferromagnético, el encargado de conducir el flujo y a su vez también, como les dije, amplifica, ¿no?, el flujo. O sea que el flujo que circula por aquí es mucho más grande que si ustedes tuvieran el flujo solamente por esta espira sin el material ferromagnético en su interior. Le aplican una tensión al primario, va a circular una corriente, porque cierran el circuito, ¿no? Circula una corriente, ¿sí? Esa corriente genera un flujo, ese flujo va a atravesar acá la espira secundaria, ¿sí?, el secundario del transformador, porque esto se conoce como primario. Son dos bobinas, en definitiva, ¿no? Pero lo vamos acá a poner, lo vamos a aclarar. Esto de acá es el primario, y esto de acá es el secundario. Para aclarar, son bobinas, ambas son bobinas, ¿no? Recuerden ustedes que esto era una espira, ¿sí? Tengo una espira, pero después puedo tener más espiras. Y muchas espiras generan lo que es la bobina. ¿Sí? La bobina. Esto es una espira. Y acá hay muchas espiras, de tal manera que una bobina está formada por N espiras. ¿Sí? Muy bien. Hago circular la corriente, acá se genera un flujo, ese flujo atraviesa esta bobina de acá, y acá se va a producir una FEM. Veamos. Acá produzco una FEM, ¿por qué? Porque la FM2, yo por ahí me gusta ponerla, la vamos a poner en letra mayúscula. ¿Sí? La mayoría de bibliografía está en letra mayúscula. La E2 será igual a ¿quién? Al dφ sobre dt. Es decir, varía el flujo, se produce una tensión. Pero no se olviden también que dependía de la cantidad de espiras. Acá estamos viendo que hay pocas espiras. Por lo tanto, para mí, E2 va a ser más pequeña que acá, que la B1, ¿no? O sea, uno dice 2, pero no se olviden que acá en los bornes, en los dos internamente en la máquina, pero en los bornes B. O sea, ya le estoy diciendo acá, por lo que estoy viendo, como acá veo menos espira, entonces, ¿qué diría yo acá? Que B2 es menor que B1. ¿Por qué? Porque acá estoy viendo menos espira. Es decir, yo estoy viendo de alguna manera que N2 es menor que N1. Y sí, seguro. ¿Está bien? Entonces esto es un transformador reductor. Porque estoy viendo esto, ¿no? La cantidad de espira. Pero bueno, acá la historia, ¿sí?, la historia de esto en realidad es un poquito más compleja. Porque si vamos nosotros a la física, acá aparece algo extraño. Acá aparece una B1 y acá aparece una E1. Qué curioso. Si yo pongo una tensión, como esto está cerrado, circula una corriente. Pero esto, si fuera corriente continua, esto sería muy complicado. Porque esto es un cortocircuito. No existe la bobina en corriente continua. Si yo hago esto o hago esto, lo mismo. En cortocircuito, en continua. ¿Sí? No existe. Pero si nosotros vimos, cuando vimos la parte de, ¿sí?, los elementos que conforman la corriente alterna, los circuitos pasivos, la bobina, ¿sí?, sea la inductancia, la reactancia inductiva, la capacitancia, hemos visto que ocurría un fenómeno acá adentro. ¿Cuál es? Acá adentro, ¿sí?, va a ocurrir esto. Se va a producir una FEM, pero le suelen llamar fuerza contraelectromotriz, ¿no? Por poner un nombre. Pero, ¿por qué? Pensemos. La FEM es igual, y acá le voy a poner esto, que no lo puse acá. Yo le hablé de Faraday.
Pero acá aparece otra persona que se llama Lenz. Esperen, ya lo vamos a ver a Lenz. Veamos esto. E1, n por dφ sobre dt. ¿Qué n? N1. Es decir, estas espiras están siendo atravesadas ¿por quién? Por un flujo variable. ¿Por qué? Porque acá hay una corriente variable, no se olviden que esto alterna. Esta corriente provoca un flujo variable acá adentro. Si el flujo no fuera variable, acá no se produciría FEM. Y estaríamos en un problema. Veamos, si este flujo es variable, va a producirse una FEM. Pero, a ver, acá hay algo extraño porque no me dice nada, que se produce una FEM, todo bien. Pero la FEM siempre tiene un sentido. ¿Qué pasa si el sentido de la FEM, ¿sí? Fíjense que el sentido de acá es de más a menos, la corriente va de más a menos, la corriente va para acá. ¿Qué sucedería si esta FEM sería menos más? Es decir, le estaría sumando esta FEM a la B1. O sea que sería B1 más E1. ¿Está bien? Entonces esto crecería la tensión permanentemente. Cada vez este sería más grande, cada vez sería más grande la suma de los dos. O si esto sería cada vez, o estaríamos creando en definitiva energía. O sea que esto no puede ser posible. Y para eso existe Lenz. ¿Qué dice Lenz? El efecto, ¿sí?, se debe oponer a la causa que lo produce. O sea, el efecto de esta FEM se debe oponer a la causa que lo produce. ¿Y quién lo produce todo? P1. Entonces, esta FEM, ¿sí?, la magnitud de esta FEM se va a oponer. Fíjense que acá hay un signo más. Obviamente esto se toma en un determinado instante, ¿no? Sabemos que es variable la corriente alterna. En un instante de tiempo que lo congelamos, ambos signos se oponen. Entonces ahora sí, es razonable y esto funciona. ¿Está? Y no creo ninguna energía. Esto se opone a esto. Listo. Fantástico. ¿Quién lo dice? Lenz. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con Lenz acá? En el secundario. No es tan fácil de ver. Pero ¿qué sucede con Lenz? Bueno, resulta que ¿quién es el que produce? ¿Quién es el que produce ese flujo variable? ¿Quién lo produce? Es decir, ¿quién va a producir esta FEM? Esta FEM la va a producir el flujo variable, el flujo. Esta la producía la tensión, esta la produce el flujo. Porque esta no ve la tensión de acá, solamente ve el flujo. Entonces, el efecto de esta FEM se debe oponer a la causa que la produjo esta FEM y la causa que la produjo este flujo. Por lo tanto, acá, el efecto de la FEM, ¿cuál sería? Cuando ustedes cierran este circuito. Ahí me aparece una corriente I2. Claro, pero esa corriente I2, ¿qué sentido tiene? ¿Para acá o para acá? Si tiene este sentido para acá, fíjense, cuando viene por acá, por la regla de la mano derecha, va a crear un flujo en sentido opuesto. ¿Sí? En sentido opuesto a este flujo que venía por acá. Ahora sí cierra. Ahora sí. Podríamos haber puesto al revés el sentido. Si iba al revés, se iba a sumar este flujo, y si se sumaba este flujo, iba a ser creación de energía. Y si este flujo es más grande, esta FEN es más grande. Si esta FEN es más grande, produce un flujo más grande, lo suma a este y se hace un círculo infinito, que no tiene sentido. ¿Está? Es decir, sería creación de energía. ¿Está bien? Bueno, uno dice, ¿por qué? Claro, bueno, P a que es igual a U por I. Y acá, bueno, sería, fíjense, la U2 cada vez sería más grande, si fuera así. Porque esta FEN aumentaría. Entonces están creando ustedes potencia, y si lo multiplican por tiempo están creando energía. Imposible. Por eso, afortunadamente, apareció Lenz. Entonces acá hay que saber aplicar Lenz en el primario y hay que saber aplicar Lenz en el secundario. Esto es profundo. O sea, está relacionado con ¿qué? Creación de energía. Guarda, ¿eh? Entonces un equilibrio, ese signo menos aparece para dar equilibrio. Acá, hasta ahora hemos usado una sola ecuación, ¿eh? Una sola ecuación nada más, la ley de Faraday-Lenz. ¿Sí? Es una sola ecuación. Son dos muchachos que han colaborado conjuntamente le llamo, bueno, en realidad han formulado esta ecuación que nos da tranquilidad, realmente hace que cierre todo. O sea que bueno, después ustedes se ponen tranquilos y empiezan a operar con esta ecuación y empiezan a encontrarle sentido, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Estamos mal, pero vamos bien.
Vamos, vamos todavía. Podemos. Bueno, esto que está acá es, hemos hablado de estos fenómenos. Fíjense cómo en esta ecuación, en esto que está acá, B1 es igual a E1 y E2 es igual a B2. La realidad no es tan así, ¿no? La realidad es esta. Que B1 no es igual a E1. Bueno, parecido, está bien. Pero acá la bobina, una bobina, siempre que ustedes vean una bobina, siempre mentalícense, siempre. Una bobina se representa porque en un circuito electrotécnico equivalente, esto es una bobina real, física. Se va a representar por esto, por una resistencia y una inductancia. ¿Qué quiere decir? Este no es cualquier inductancia, ¿no? Es algo, un fenómeno que nadie me dijo ninguna observación, pero lo vimos. Resistencia, ¿por qué? Porque esto es un conductor. Y un conductor tiene pérdida, ¿sí? Siempre. Porque tiene material, ya sea aluminio, cobre, tiene una pérdida. Esto es la pérdida del conductor. ¿Y esto qué es? La bobina, que es la productora y creadora de flujo, hemos dicho que lo concentra el flujo acá, pero la realidad es que mucho flujo se pierde. No va acá al interior, sale, se escapa, va por fuera. Y eso es flujo, se conoce como el flujo de dispersión. Es una pérdida, es algo indeseable. Se lo suele poner así, XD. Entonces quiere decir que la bobina primaria del transformador tiene una R1. Esta R1, en la realidad, ¿cómo se traduce? Calor. Esto es calor. Como una estufa, genera calor. El transformador genera calor. Por eso tiene las aletas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque tiene una resistencia propia de él. Es indeseable, pero está, el material físicamente está. Y estas son las líneas de campo que no intervienen en la creación de esto, que se escapan, que cierran por la cuba, es decir, las líneas de campo que van por acá. Se escapan. En cambio, las de acá no se escapan, están concentradas acá. Siempre van a tener pérdida. Entonces, bueno, ya este es un transformador real, porque tengo en cuenta las pérdidas. Este estaba muy facherito, el anterior, pero no era real. Lo mismo la salida, porque esto es otra bobina, esta es la bobina secundaria. Entonces ya estamos viendo cómo vamos modelando electrotécnicamente esa máquina. La bobina primaria, ¿sí?, se representa por R1, X1. ¿Sí? Pérdida por la resistencia propia de ese material conductor, de la corriente, y la reactancia de dispersión, que es propia de ¿qué? De la pérdida que tiene una bobina. Lo mismo el secundario. Modelan la bobina secundaria de la misma manera, porque es una bobina. A través de su pérdida, ¿sí?, su reactancia de dispersión, que acá le llaman X'2, y a través de su resistencia, que es la que genera calor, propio de la resistividad propia que tiene ese material, que la mayoría de las veces cobre. ¿Sí? Alguno me puede preguntar, profe, ¿ha visto transformador como bobina de aluminio? Sí, lo he visto y no lo podía creer cuando lo vi. Sinceramente, ¿no? Porque realmente el cobre tiene mejores propiedades que el aluminio. Lo que tiene el aluminio es que se usa mucho en las líneas de transmisión porque es más liviano. Es peor conductor que el cobre, pero es tan liviano que eso hace que podamos tener estructuras más livianas. Y además más barato que el cobre. Se ha puesto muy caro el cobre. Bueno, entonces ahora sí vimos, vamos a ver que quede clarito, este de acá, ¿sí? Es decir, el E2 no es lo mismo que el B2. ¿Por qué? Porque están las pérdidas en el medio. Que eso quede claro. Por eso yo siempre les digo que me refiero a la FEM, la parte interna de la máquina, y esto es a la salida de la máquina, el B2. Es salida de la máquina, son los bornes de la máquina, ¿sí?, donde ustedes van a conectar. ¿Qué son los bornes de la máquina? Ahí les muestro para que ustedes recuerden. Bueno, se pone rebelde esto. Claro, tengo que borrar todo. Si no, no se va a ver. Estos son los bornes de la máquina. Esta es la salida. Esto que está acá. Esos son los bornes de la máquina. O, si lo quieren ver, en transformador de distribución, estos son los bornes. Acá tengo B2. Y la pérdida está acá adentro, en los bobinados. ¿Sí? O sea, al principio, o sea, dentro del bobinado, por así decirlo, se produce la FEM. Pero en la salida de la máquina tiene la tensión. Acá hay algo que no le mostré, lo acabo de ver.
Estos son transformadores fantásticos. Son transformadores, fíjense, no necesitan aceite, es una cosa increíble. Acá se ven los bobinados claramente. Bueno, cuando estaba la presencialidad yo lo llevaba a que vean esto, ¿sí? Hay de estos instalados dentro del Facu, y hay uno que está roto, de estos. Y se lo puede ver ahí en la playa donde estacionan los micros. Se rompió, lo cambiaron y lo dejaron de muestra, buenísimo. Son más caros, requieren una instalación un poquito especial, pero son fantásticos. Pesan menos, porque no tienen los litros de aceite, lleva mucho aceite el transformador. Pesan menos, pero bueno, son mucho más caros. Y además, yo les diría que no son para la intemperie. Todos los de la aular están en salas protegidas, ¿no? Esto no es para la intemperie. Hay que hacer una construcción que lo proteja del sol, de la lluvia, ¿sí? Y se construye una pequeña, adentro, una pequeña celdita de protección, ¿no? Bueno, ya está. Mucho. Volvamos a nuestro caso. Aquí, interesante, este transformador real. Pero acá no hemos olvidado, mejor dicho, saltamos un poquito las ecuaciones. Esto ya lo vimos, lo hice mención recién. Este fenómeno se produce en el primario, este en el secundario, las FEN que se producen. Bueno, en este caso, como vimos primera instancia el ideal, podríamos decir que B1 era igual a E1, lo mismo aquí. ¿Está bien? Si nosotros igualamos estas expresiones, vamos a encontrar esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá es muy útil. ¿Sí? Sobre todo yo le diría por esto. Si yo pongo B1 sobre B2 igual a N1 sobre N2, esto sale de esto, ¿no? Relacionamos estas dos ecuaciones. Esto está bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera, se los voy a poner así, B1, por ejemplo, es igual N1 sobre N2 por, me conviene más poner, perdón, B2, para que lo veamos en términos de la salida, ¿sí? O en términos de la salida, vamos a poner así. P2 es igual. ¿Sí? Espere, lo vamos a poner acá. P1 sobre 2, primero para que vean. N1 sobre N2. Entonces, B2 va a ser igual a B1 por N2 sobre N1. Entonces, si yo quiero una tensión menor acá, ¿qué hago? Si quiero una tensión menor, aumento N1 o disminuyo N2. ¿Sí? Y ahí hago un transformador reductor. Y si quiero aumentar esto, bueno, aumento N2, ¿sí? Y disminuyo N1. Y así juego. ¿Está? A grandes rasgos, por supuesto, sacando cuestiones de pérdida, algunas tonteras, esto es lo que sucede. Y esto, fíjese cómo esto que está acá, esta relación entre el número de espiras, se conoce como la relación de transformación, que va a ser un elemento bastante útil después cuando modelemos esto que está acá. Bueno, está bueno esto. Luego, ¿qué viene? Esto que está acá, ¿de dónde viene esta famosa historia? Bueno, esta es la corriente. ¿Sí? Omega t, función del tiempo, ¿no? Por supuesto. Pero el omega t terminaba siendo el ángulo. Bueno, toda la historia que conocen de alterna. Esto que está acá no era otra cosa que ir igual a I máxima por el seno omega t. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar un flujo que tiene la misma forma. Flujo máximo por seno omega t. Lo pueden poner en términos de coseno si quieren. Lo atrasan, lo adelantan 90 grados, como ustedes quieran. Es sinusoidal, ¿está bien? Entonces, ¿acá qué hace? Simplemente reemplaza. Porque el flujo, ¿qué característica tiene? Bueno, senoidal o cosenoidal, como lo quieran ver. Una vez que reemplaza, hace la derivada. Por eso acá le aparece esto, porque es de phi sobre dt. O sea, este término, o este si quieren ver, lo mete acá adentro, lo deriva. Por eso acá le aparece el omega, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá pasa lo siguiente. N por omega por flujo máximo, ¿sí? Sobre raíz de 2. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, esto que está acá, chacho, esto que está acá, no es otra cosa que el valor eficaz. Por eso hace 1 sobre raíz de 2. Está tomando el valor eficaz del flujo.
¿Para qué? Porque a mí el que me interesa realmente el valor eficaz de la tensión, no el valor máximo. ¿Sí? Entonces el valor eficaz de la tensión va a terminar siendo ¿a qué? Este numerito que está acá. 4,44, que es 1 sobre raíz de 2 por F por N por phi. Entonces acá, traducido, ¿qué me dice? Que la magnitud de la tensión va a depender de la frecuencia, va a depender de quién, de la cantidad de espira y va a depender del flujo máximo. Por eso nosotros tratamos de hacer el mayor flujo posible para obtener el mayor valor de tensión posible. ¿Mm? Ese sería el objetivo. ¿Sí? Bueno, esto un poquito de ecuaciones, pero ustedes la ven después tranquilo y la razonan. Esto que está acá es un diagrama fasorial del transformador, donde acá nosotros expresamos, ¿sí?, las cantidades. ¿Mm? Vamos a expresar las magnitudes correspondientes, pero ¿saben qué? Lo voy a dejar pendiente esto para cuando veamos el ensayo de este tipo de máquina. Van a ver que es bastante sencillo armar esto. Pero bueno, estas son las magnitudes principales, ¿sí? La FN1, el flujo, la corriente que circula por el trafo, pero eso ya lo vamos a ver. Bueno, acá tengo el grafito. Acá, este esquema que está acá ya no dice E2 ni dice B2. Habla de un E'2 y un B'2. ¿Por qué? Les voy a explicar lo siguiente. E2 es distinto de 1, lógicamente. Ese era el objetivo. Que esta sea menor o mayor, ya sea un transformador de elevador o reductor. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que estas cantidades sean iguales. ¿Por qué? Porque yo quiero unir este con este. Los quiero unir a ambos. Para construir un modelo electrotécnico. Esto no es la realidad, esto es un proceso matemático para obtener un modelo, para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, para que estos sean iguales, sí o sí, tengo que adaptar las cantidades. Entonces, ¿qué hago? Creo una cantidad, E'2, que va a tener una cierta relación con quién. Con E2, por supuesto, ¿no? Esto es una E'2. Esperen un segundito, lo vamos a hacer de vuelta. Voy a tener una cantidad que la voy a llamar E'2, que va a ser igual a quién? A E1, que es lo que yo quiero. Igualar esta tensión con esta. Pero E'2 debe ser, ¿sí?, de alguna manera tiene que estar relacionada con E2. ¿Está bien? ¿Sí? Tiene que haber una relación. Y ahí aparece la famosa constante de transformación. Aparece el M. ¿Sí? Si yo E'2 la multiplico por ese M al cuadrado, voy a obtener el E'2. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el E'2 está relacionado con el E2. Pero la hago igual a E1. Simplemente usando este artilugio matemático, la relación de transformación al cuadrado le mandé yo. Usando la relación de transformación nada más. ¿Sí? La multiplico y obtengo el E'2. Cosa que sale, bueno, de la ecuación que hemos visto en principio. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, unir esas dos instancias. Y después me aparece esta cantidad que está acá, X'2 y L'2. Son cantidades adaptadas también. Todo este proceso se conoce como adaptar el secundario, referir el secundario al primario. Esto de acá lo tendré que multiplicar por el m cuadrado. Esto también, o sea, la cantidad original, ¿no? Pero todo eso sale... bueno, acá habla de lo que yo les hablé, ¿sí? ¿Está bien? Y acá está. Tengo que multiplicar mi cantidad de R2 por m al cuadrado. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto tiene una lógica. La lógica es la siguiente, que esta cantidad, esto que está acá, este X'2, debe disipar la misma potencia que el X2. Y por eso que me aparece la expresión el m cuadrado. Nada más. ¿Sí? Eso lo ven ustedes después tranquilo. Ese es el concepto. Bueno, esto está referido al primario, secundario referido al primario. ¿Por qué? Porque el objetivo es adaptar las tensiones, hacerlas iguales. Muy bien. Si las hice iguales, los puedo unir. Porque no tengo diferencia potencial. O 1. Entonces acá uní. Y ya va tomando forma, esto va tomando forma un circuito electrotécnico. Pero sigo teniendo el material ferromagnético, sigo teniendo ese núcleo de hierro. ¿Cómo lo puedo eliminar? ¿Sí?
a través del fenómeno físico que tiene un núcleo de hierro. Un núcleo de hierro genera calor, y si genera calor lo puedo reemplazar por una resistencia. ¿Está bien? Pero también tengo un flujo, se produce un flujo. Para representar un flujo no hay nada mejor que poner una bobina. Bueno. Ahí va cerrando la cosa. Ahí va cerrando la cosa. ¿Sí? Bueno. Acá está. Entonces el núcleo, ¿qué hice? Lo representa por una resistencia y por una X sumo. Esto se conoce como el circuito equivalente exacto de un transformador real reducido al primario. ¿Sí? Ese es el circuito electrotécnico que modela, este es el modelo electrotécnico del transformador. O sea, toda esa máquina que ustedes vieron, la ponen en el papel, la representan de esta manera. ¿Sí? Nada más que acá no es B2, sino es B'2. No se olviden que las cantidades están adaptadas. Si yo quiero obtener B2, entonces deberé dividir esta B'2 en M. ¿Está bien? Si quiero obtener L2, tendré que dividir L'2 en M cuadrado. Y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Muchachos, hagamos una pausita. ¿Sí? Unos 10 minutitos. Y nos reencontramos. Así ya vemos la parte que nos queda, que no es tanto, digamos, ¿sí? Y ya abrimos todo a consulta, ¿sí? Pero bueno, son 19 y 18, 19 y 28, nos vemos, ¿sí? ¿Vamos? 19 y 28, arrancamos.